Hace una semana recibí un correo electrónico en el que me invitaban a formar parte del mayor evento de marketing digital a nivel mundial. En sí, este evento era online. No obstante, habían seleccionado a unas cuantas personas para verlo de forma presencial. Esas personas tenían como requisito que haber generado al menos 1 millón de euros con un embudo de ventas o con un lanzamiento. Y ahí estábamos mi padre y yo. Fuimos juntos para poder aprovechar, disfrutar del evento, conocer a mucha gente, que de hecho también hicimos un vídeo entrevistando a los participantes, todo para que lo podáis disfrutar aquí en el canal de YouTube. Pero sobre todo, fuimos seleccionados para ser representantes de España, para que nuestra ponencia la pudiese disfrutar todas las personas que hablasen en español, ya sea en España y Latinoamérica. Y la verdad que fue una auténtica pasada. Así que a continuación os dejo por aquí la masterclass que nosotros estuvimos dando y espero que la podáis disfrutar al máximo. Estamos súper orgullosos de todo lo que estamos avanzando y por supuesto lo que más nos gusta es plasmarlo por aquí por el canal de YouTube. Así que disfrutad. Por aquí traemos la pizarrita, chicos y chicas. Seguramente esto os suene de algo, os suene porque este puente seguro que os suena familiar. Si os habéis leído Dotcom Secrets o algún libro en relación a Russell, este de aquí es el puente de la epifanía. Y básicamente este puente muestra cómo una persona puede tener una epifanía pasando desde un lugar en el que quizás, pues ahora os comentamos nosotros cómo estamos en 2019, con ciertos objetivos. O sea, estamos de acuerdo seguro que si estás en este evento es porque tu vida no es perfecta, ya sea quieres mejorar o tienes algún problema en tu negocio o quieres generar más ventas por internet, sea como sea, pues nosotros también tenemos ese problema. Entonces, de 2019 pasamos por una serie de sucesos que vamos a explicar a través del puente de la epifanía y tuvimos ciertas epifanías o más bien ciertos aprendizajes. Eso es, aprendizajes que nos hicieron aprender un montón, tomar decisiones para poder llegar a el 2024, que es a día de hoy, donde estamos ahora en septiembre, pues con todo esto. Es decir, básicamente os vamos a explicar cómo en prácticamente 4 o 5 años pasamos de tener un negocio físico, bueno, en este caso, papá, si quieres explicar esta parte tú. No, está bien. Es básicamente partir de un negocio físico que teníamos, donde más o menos iba bien, pero ahora pasaron una serie de cosas que os contaremos. Teníamos una situación donde había muchísima competencia y llegó un momento que es precisamente este fue el punto de cambio donde de repente teníamos solamente 3.000 euros en cuenta. Y pasamos de esto a ahora en 2024 poder tener 3 Tucuma Clubs, chicos, 3 Tucuma Clubs quiere decir 3 premios por haber generado cada uno de ellos $1 millón con un solo embudo de ventas, con un solo funnel, conseguir un récord Guinness, o sea, no solamente plantearnos tener una mentalidad de como de 10x, que ahora explicaremos qué quiere decir eso, sino del hecho de no solo pensar en el récord, sino lograrlo, el récord Guinness. Ahora os contaremos cómo lo hemos hecho. Estar en el Inner Circle de Russell, es decir, en el círculo interno, en la parte un poco más del Mastermind de Russell, estar junto a él. Y ya llevamos durante 2 años consecutivos estando con Russell y todo el equipo. Y, bueno, en mi caso, poder crear mi escuela de funnels. Yo hasta ahora, os contaré mi historia, pero yo era un chaval normal y corriente aquí, un estudiante de informática, no tenía ni idea de nada de marketing, ni de empresas, ni nada. Y simplemente, pues, haciendo todo este proceso y pudiendo ayudar a mi padre, también he podido ayudar a otras empresas y bueno, pues desde ahí también he tenido un montón de gente que quería aprender de mí y por eso he creado la única escuela de embudos de venta que hay en España especializada en funnels. Aquí es Funnel School, la he conseguido crear, la llevamos ya como 9 meses y han pasado 300 estudiantes, bueno, y es una locura. Y por supuesto, ser los reyes número 1, Category Kings del mundo del coaching, desarrollo personal, sin ninguna duda. Pues ¿cuánta gente ya ha pasado ya por nuestros eventos, papá, del coaching, de darte? Por nuestros eventos en total más de medio millón de personas, o sea, una verdadera pasada. Más de 500.000 personas, es una pasada, sí. Pues chicos, esto aquí es el Epiphany Bridge, pues ahora os vamos a contar de dónde viene todo esto. Y vamos a ir más en detalle, ¿vale? No vamos a estar ahí mucho tiempo porque tampoco os queremos aburrir con nuestras historias, pero simplemente esto lo vamos a hacer a modo inspiracional, a modo inspiración para que sepáis que si estás pasando por algún momento en el que no estás pasando por el mejor momento del mundo o tienes que hacer cambios y tienes miedo, bueno, pues simplemente te vamos a contar nuestra historia para poder ayudarte a tú poder dar ese paso que a nosotros en su día pues tanto nos costó dar, ¿no? Y luego, lógicamente, aparte de esto, os vamos a dar también ciertas cosas, ciertas estrategias de contenido que nos han funcionado muy bien y, por supuesto, cómo tener una mentalidad a nivel de categoría 1, ¿vale? El rey de categoría. Sí, porque todo esto al final puedes tener las estrategias, puedes tener absolutamente todo lo necesario para hacerlo, pero si no trabajas internamente, si no trabajas tus emociones, tus pensamientos y sobre todo tu comportamiento diario y cómo gestionas también esos momentos difíciles es fundamental y eso también os lo contaremos, así que estar muy atentos. En este caso, chicos, este camino es nuestro camino del héroe, pero que nos basamos en este tipo, Michael Hogg. Y os preguntaréis, vale, ¿quién es Michael Hogg? ¿Por qué no nombráis a este tipo? Bueno, pues yo tampoco le conocía. Todo cambió hasta que fuimos a una charla de Inner Circle, de las del Mastermind de Russell. Y bueno, yo hasta ese momento he cogido siempre como la parte de storytelling de Russell Brunson. Cuando yo tenía que contar una historia, o preparar una historia para mi padre en sus webinars, o en sus presentaciones, o coger a un cliente y contar su storytelling, pues me fijaba siempre en lo que explicaba Russell de su storytelling. Entonces todo cambió cuando de repente en una sala del Inner Circle sale un tipo pues con pelo blanco, con canas y tal, con barba,
Y Como yo, pero un poquito más de barba. Que ahí, yo, ahí está, básicamente como mi padre más o menos. Y bueno, pues empezó a hablar y a contarnos que él era se llamaba Michael Hawke y tal. La verdad que yo no tenía ni idea, ¿no? Bueno, pues me enteré de que un poco más tarde que precisamente Michael Hawke, que luego le presentó Russell, era el mentor de Russell. Es decir, Russell había aprendido del propio Michael Hawke para poder hacer storytelling. Entonces era como, joder, estoy con el mentor de mi mentor, esto es una locura, o sea, tengo que aprender. Resulta que este tipo no solamente hace un buen storytelling, sino que trabajaba en películas de Hollywood, es decir, era guionista de películas de Hollywood en la que estaba Oprah Winfrey, Will Smith, y les hacía los guiones, y todo eso, es decir, ese guión lo trasladó al mundo del marketing digital, y a partir de ahí Russell lo aprendió y lo empezó a aplicar en sus proyectos. Así que os vamos a contar nuestra historia en base a los 6 pasos de Michael Hawke, que también queremos que vosotros los saquéis partido para poder contar vuestras historias y poder conectar con cualquiera. O sea, si lo piensas realmente, cuando somos niños nos cuentan historias para poder estar atentos o cuentacuentos, o cuando ya vamos creciendo, pues nos vemos películas o vemos series. ¿Por qué? Las personas conectan con personas, y como bien dice mi padre, pues nos atrapan, y precisamente eso es clave para poder conectar con la gente. Así que cuenta historias a través de los 6 pasos de Michael Hawke. Empecemos con el primer paso, papá, que en este caso de aquí es el setup o el contexto. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo explicamos esto a la gente? Bueno, pues el setup, ese contexto viene precisamente del año 2019, donde yo, pues evidentemente vivía del coaching. Yo tenía una escuela desde el año 2008, con lo cual ya llevaba pues prácticamente 11 años desarrollando mi negocio. Yo había previamente estado como director de marketing de muchas multinacionales y estaba viviendo de lo que me apasionaba. Pero ¿qué es lo que pasaba? Pues que mi éxito se circunscribía a todo lo que es la formación presencial en España, concretamente en Madrid, además. Con lo cual mis alumnos, mis potenciales alumnos, tenían que venir de Madrid. Yo ahí hacía charlas, presentaciones físicas, además. Yo tenía mi escuela donde la gente venía, se informaba, y a partir de ahí pues conseguíamos nuestros alumnos, ¿no? Entonces más o menos nos iba más o menos bien, pero ¿qué es lo que pasaba? Que dentro de todo este proceso pues yo no era ni mucho menos el número 1 de España, por las razones que estamos comentando. Yo tenía mi página web y hacía algunas promociones, pues porque a mí me gustaba el marketing, pero la situación estaba, repito, circunscribiéndose a una serie de limitaciones que yo no sabía que iba a tener a continuación. Pero ese era un poco el contexto. Quique, en este caso, tú estabas justo aprendiendo en la parte de webs y de todo esto, ¿no? En la universidad. Y bueno, pues ahí surgió algo que fue el momento de crisis, ¿no? Que desarrolló la crisis en este caso, ¿no? Entonces, la crisis surgió porque de repente tuvimos un pago importante que hacer. ¿Querías comentar algo? Un momento, sí. Antes de comentar la crisis, chicos, bueno, comentaros de que ese es el segundo paso, ¿vale? O sea, el primer paso es el setup, que es el contexto donde nosotros partimos de. Ahora ya estamos yendo al segundo paso de la historia de Michael Hawke, de los pasos de Michael Hawke, que es la crisis. Es decir, aquí ocurre algo en nuestras vidas y bueno, pues es lo que va a contar a continuación mi padre. Bueno, pues como comentaba, ¿no? La situación no era muy boyante, pero tampoco nos faltaba de nada y estábamos muy bien en todos los sentidos. Yo estaba contento y estaba a gusto, pero cuando estás demasiado contento es cuando viene la vida y te pega el golpe. En este caso fue a través de un pago que no esperábamos, que fue muy superior al que pensábamos y que hace que nuestras cuentas de repente, pues en lugar de tener los 50, 60.000 euros que solíamos tener, pues de repente nos quedamos en 3.000 euros, sabiendo que los gastos mensuales eran pues para pagar los sueldos y para pagar lo que es el alquiler del sitio, etcétera, eran aproximadamente entre 25 y 30.000 euros. Y dije, Houston, tenemos un problema, a ver cómo vamos a sobrevivir de esta manera, ¿no? Porque los alumnos, además, poco a poco empezó a haber más crisis, había demasiada oferta, poca demanda y la situación empezó a ser complicada. A partir de ese momento, a partir de esa crisis concretamente que surge, pues pasamos al siguiente paso, ¿no? ¿Quieres comentarlo? Sí, bueno, el siguiente punto, chicos y chicas, como ahí estamos en el punto de la crisis de que tenemos que buscar una solución. O sea, algo ocurre en la empresa de mi padre, quizá ahora me veis un poquito más, pero yo en ese momento, no era ni estudiante de universidad. De hecho, yo había suspendido para entrar a la universidad. Yo suspendí selectividad, que es el examen donde pasas para ir a la universidad, y fue un grado superior. O sea, yo estaba en grado superior de informática, estudiando informática, y más o menos hacía páginas web, pero vamos, que no tiene ni idea. Entonces, claro, en esa crisis, mi padre entra en un punto en el que empieza a entrar en esa búsqueda, pero claro, yo en ese punto tampoco tenía mucho que ver, porque mi padre siempre había sido un emprendedor, de que él se había buscado la vida y que cualquier problema le había encontrado solución. Entonces, aquí es donde mi padre, en ese punto de la vida, tiene un problema y está en busca de las soluciones, que va al tercer punto, que es la búsqueda. Es decir, cuando en este caso, el personaje principal de la película o el protagonista, pues intenta encontrar soluciones a la crisis que tiene.
Vale, pues en ese punto yo empiezo a buscar. Digo, ¿qué es lo que está haciendo otra gente, otras personas en este mundo que tienen este mismo problema que yo? Digo, necesito facturar, necesito alumnos, necesito cosas que están haciendo en Estados Unidos y en otros sitios. Entonces vi que realmente lo que era el mundo del marketing digital en el 2019 ya llevaba unos cuantos años que yo llevaba escuchando cosas, pero no me había metido. Sí que tenía el pensamiento de meterme en el mundo de hacer formaciones más en digital, online, etcétera, pero yo lo veía muy complicado, ¿no? Entonces, en una de estas, lo que hice fue buscar a alguien en España que me ayudase. Bueno, sin embargo, la situación, pues, no fue muy allá al principio en España, con lo cual tomé la decisión, con ese poquito dinero que tenía, de viajar a Estados Unidos, porque en este caso Grant Cardone hacía el 10X, que es un evento muy potente, y lo ponía además a un precio muy asequible, $49 concretamente, con lo cual, sumado a lo que era el avión, bueno, pues por 600 euros más o menos podía permitirme irme a Estados Unidos a aprender ya no solamente de Grant Cardone, sino de otros que empezaba yo a buscar y a encontrar pues ciertas soluciones a todo eso, como eran Russell Brunson, Ryan Dace, Tai López y otra serie de gente que, bueno, pues me llamaba la atención, ¿no? Y ahí estuvimos en esa búsqueda. Bueno, claro, aquí en este punto, mi padre, como mucho yo sabía que me mandaba fotos de Estados Unidos y poco más, pero yo no sabía ni quién era Russell Brunson, ni quién era Grant Cardone. Yo sabía que mi padre estaba en un evento de marketing en Estados Unidos, poco más. Y bueno, pues aquí en este punto, cuando mi padre llegó de Estados Unidos me dijo, pues mira, aquí que quiero hablar contigo. Quiero hablar contigo porque, mira, acabo de descubrir ciertos puntos que yo no tenía ni idea, que además tú que estudias informática, pues si lo pones en marcha, ahí tú me puedes ayudar porque ahí tú inviertes tu tiempo de forma efectiva y ahí puedes echar una mano, porque en este caso queremos ir subiendo pues eso, los niveles de la empresa, empezar a generar ingresos por internet, porque por ahora era todo presencial y ya pues en cuanto fue avanzando el tiempo, la pandemia de hecho nos confirmó que teníamos que tomar esa decisión, ¿no, papá? O sea... Sí, pero eso fue justo antes del clímax que vino con la pandemia precisamente, porque antes de todo eso lo que hicimos en esta búsqueda es decir, todo esto que estábamos comentando y decir, venga, vamos a digitalizar la empresa, vamos a digitar antes de la pandemia, ya empezamos a pensar. Pero ¿qué pasa? Que en ese proceso donde empezamos a hacer un montón de funnels, empezamos a aprender entre él y yo le dije, ayúdame, porque yo solo no puedo, fuimos a muchas formaciones también de funnels, hicimos el One Funnel Away Challenge, es decir, todas las cosas que nos daba Russell, pero no era muy intuitivo al principio, porque era complicado, era todo en inglés además. Entonces entramos en muchos conflictos a la hora de encontrar esa solución, ¿no? Claro, de hecho esto les suele ocurrir a mucha gente, de que empieza a probar en esa búsqueda, empieza a probar tantas soluciones de que al final no le funciona tan bien como estaba pensando, ¿no? Entonces es como que nosotros probamos un montón de métodos y no conseguimos dar con el clavo. Y por eso mismo nosotros llegamos a un conflicto, porque empezamos a hacer esto. Mi padre me dio un libro que se llama .com Secrets, que seguro que muchos lo conocéis, y yo empecé a leer el libro, que yo no sé mucho de libros, y justo con ese libro, pues me empecé a devorar el libro. Empecé a descubrir de que yo en realidad había estudiado para páginas web, y que los negocios quieren páginas web, pero necesitan un funnel. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente conoce lo que es una web, pero no sabe lo que es un funnel. Entonces, en este caso, dije, vale, pues los funnels son la clave, voy a empezar a aplicar funnels. Y aquí empezamos a aplicar funnels y tuvimos nuestros primeros conflictos, porque digamos que de primeras no nos funcionaban directamente. Teníamos que pensar por qué no nos había funcionado, qué es lo que había ocurrido de primeras, de que habíamos hecho un funnel pero los resultados eran sin más y cada vez el tiempo iba corriendo y tic-tac, hay un reloj de arena que poco a poco pues la cuenta se va cada vez disminuyendo y mi padre pues teniendo que pagar a sus empleados, a su gente, a sus oficinas y bueno, pues ahí ya si quieres continuar. Claro, el tema es que poco a poco teníamos prueba y error, yo seguía haciendo presentaciones aquí presenciales, poco a poco pues sacaba un poquito el cuello, pero enseguida decía, necesitamos digitalizarnos sí o sí. Entonces en todo este proceso de digitalizarnos encontramos muchísimas dificultades, pero finalmente conseguimos empezar a hacer cursos y empezamos a hacer cosas online, ¿vale? Pero ¿qué pasa? No lo suficiente como para ganar más dinero, sino que estábamos con el agua al cuello. Pero ¿qué sucedió? Justo en este momento, después de seguir, encontramos el santo grial, que fue empezar a hacer lo que en ese momento estaba haciendo ya algunas personas en España, que eran la semana D. Y justo coincidió ¿con qué? Con la pandemia. Es decir, la suma de las dos cosas, la suma de que nosotros habíamos estado preparando todas esas formaciones junto con la pandemia y que la gente se metió en su casa y estaba pendiente de toda la parte online y que el resto de escuelas de coaching cerraron sus puertas, nosotros pudimos seguir adelante precisamente porque habíamos estado durante prácticamente todo este año digitalizando la empresa y empezando a hacer nuestros primeros lanzamientos. Y ahí es donde viene el clímax. Ahí está. El clímax es como la primera victoria. Ese primer punto como de esperanza,
de como cuando está, por ejemplo, ese personaje de la película y que ve la luz al final del túnel. Bueno, precisamente eso es el clímax y eso es lo que nosotros tuvimos. Es decir, llegamos a ese punto porque después de prueba y error, prueba y error, prueba y error, nos dimos cuenta de que al final la clave, pues principalmente era la estrategia y seguir la receta. Es decir, ir paso a paso como se nos explicaba. Y en este caso ya estamos hablando de la semana D, que es una estrategia también conocida como PLF o Product Launch Formula, de otro de nuestros mentores que se llama Jeff Walker. Entonces, en este caso, pues el hecho de seguir lo que nos decían nuestros mentores y poner en marcha, dar con la estrategia correcta en el momento también correcto. ¿Por qué? Porque en ese punto la mayoría de gente ya, o sea, habíamos confirmado al 100% de que nos teníamos que quedar en casa, que no podemos hacer nada de negocio físico y teníamos que generar ventas online como nosotros pudiésemos. Así que ese fue el primer lanzamiento que hicimos, que fue la semana D. La semana D. PNL en este caso. Y en esa primera semana yo normalmente tardaba como 6 meses en llenar un practitioner de unos 20-25 personas aproximadamente. Y en este caso, en una sola semana, conseguimos prácticamente 50 personas, multiplicando por 2.000 euros cada persona, imagínate, más de 100.000 euros en nuestro primer lanzamiento. Una verdadera pasada. Yo estaba flipando de cómo había funcionado, evidentemente después de haber estado durante un año haciendo prueba y error y entendiendo, pero justo surgió en la pandemia y es verdad que en los webinars que empezábamos a hacer justo en ese momento me venían como 1.000, 2.000, había mucha demanda también reprimida, ¿no? De toda España, gente de España que hasta ahora me conocía pero no tenía la posibilidad de llegar a mí. Bueno, pues todo eso hace que tengamos ese primer éxito, pero es que a partir de ese primer éxito seguimos, todo lo que íbamos ganando lo reinvertíamos y es ahí cuando empezamos a escalar metiendo publicidad, ¿verdad? Claro, justo. De hecho, también aquí es importante, yo creo que mencionar, de que si al final la gente que nos está escuchando tiene un negocio y, bueno, hace como lo típico o quizás lo más tradicional, de quizás, sí, que es como que tú en Darte, pues tenías tus clientes que venían físicamente a Madrid, al negocio físico aquí en Darte, pero claro, teníamos una base de datos también de mucha gente que quizás ese día no había ido y que te podría haber comprado. Y por no haber tenido un funnel en marcha, precisamente por eso perdíamos ventas. Entonces, solamente con el hecho de aplicar un embudo de ventas de forma correcta a tu negocio te puede dar un giro radical, en este caso nosotros de 100.000 euros. O sea, fijaos chicos que yo estaba siendo un estudiante de informática normal y corriente, de repente yo no me creía que había estado ayudando a mi padre en un proyecto donde se había facturado 100.000 euros. O sea, para mí eso era increíble. Si digo 100.000 euros quizá lo gana una persona que está toda la vida trabajando en un trabajo normal y corriente. Pues para mí era una locura. Pues bueno, como dice mi padre, a partir de ese momento empezamos a continuar a todo lo que nosotros facturamos, lo reinvertíamos y empezamos a aprender publicidad. En mi caso, mi padre me decía, oye mira Quique, podemos contratar a agencias, podemos contratar a gente más experta, pero a mí me gustaría que aprendieses de ellos. Entonces, vamos a ver de qué manera tú puedes trabajar con los mejores. Y dije, vale, yo tengo que trabajar con los mejores. Y por mi parte cogí y me dije, vale, ¿de qué manera puedo trabajar con los mejores? Y me hice un listado de toda la gente que estaba facturando en ese momento los número 1 y empecé a tirarle propuestas para poder trabajar con ellos, incluso sin que me pagasen, porque sabía que quería aprender de los número 1 y no simplemente formándome, sino trabajando con ellos. Así que eso es lo que hicimos, con todo ese conocimiento que mi padre iba poniendo y el que yo iba poniendo en el negocio, pues poco a poco fuimos llegando a más lanzamientos, a más lanzamientos, a más lanzamientos. De forma paralela yo, junto a mi padre, aparte de aplicarlo todo con su negocio, también aplicándolo con otros negocios y trabajando con otras agencias y viendo cómo esto funciona no solamente para el mundo del coaching o la PNL, sino también para el otro tipo de sectores, cualquier tipo de nicho. Y yo confirmaba una y otra vez de que los funnels funcionaban para cualquier negocio. Y era una locura, porque yo a partir de ahí me di cuenta de que tenía la habilidad y tenía una profesión de la que jamás me iba a faltar trabajo. Era como un funcionario en España, pero de otra manera porque podía ganar mucho más dinero. Entonces fue como que mi mentalidad se fue abriendo. Yo apenas tenía 19 años, entonces imaginaos que poco a poco pues, para mí fue una locura. Y en este caso, pues todo lo que fuimos aplicando con Darte, llegamos a este Aftermath, que bueno, si quieres aquí contarlo en el Aftermath. Bueno, aquí lo más importante lo que está diciendo Quique, es decir, la fórmula del secreto. Es decir, tú no puedes, no tienes una fórmula que funcione exactamente igual, pero sí sabes que va a funcionar bien. A veces mejor, a veces menos bien, pero siempre va a funcionar bien, siempre vas a estar compitiendo, porque puedes tener suerte de tener una vez que funcione bien la fórmula, pero luego tienes que repetirla, y eso es lo que estuvo haciendo tanto Quique por un lado con otros negocios, como en mi caso, repitiendo una y otra vez, ya no solamente las semanas de la PNL, sino semanas del coaching y luego una serie de eventos que empezamos a desarrollar. Yo me fijaba sobre todo en los summits que se hacían en el mundo del desarrollo personal a través de grabaciones y dije, es que esto no me gusta, yo quiero la interacción, ¿no? Entonces nosotros hacíamos eventos físicos y dijimos, ¿por qué no trasladamos el evento físico al online a través precisamente de lo que se llamó luego el Coaching Pro Live, que es un primer evento que hicimos donde facturamos un primer millón, luego hicimos el año siguiente de nuevo, volvimos a repetir mejorando resultados, 2021
2022, 2023 superamos los resultados del año anterior e incluso pudimos tener 2 Tucoma Clubs concretamente. Es que, o sea, aquí de hecho hago un parón porque os lo está diciendo muy rápido, pero, o sea, chicos, para nosotros eso es un momento muy muy importante en nuestra carrera del mundo del marketing, porque, o sea, tened en cuenta de que nosotros veíamos a gente en fotos de Estados Unidos ahí recibiendo los premios, el millón y decíamos, guau, es que eso era como un reto casi imposible. O sea, mi padre y yo no nos creímos, que yo al menos fue súper emocional cuando nos dijeron, oye, mira, aquí tienes el premio y oficialmente os lo entregamos para, pues, justificar que habéis hecho ese primer millón y tenemos el Tucoma Club. O sea, pertenecer al Tucoma Club, que quizás muchos de vosotros lo veis como súper lejano, decís, ostras, como estos tíos lo han conseguido, yo no lo voy a conseguir jamás. Nosotros al principio también teníamos esa mentalidad, y cuando te abres de mente y dices, ostras, que en realidad 1 millón de euros tampoco es tanto, que son 1000 ventas de 1000 euros o vas un poco reduciendo, ¿no? Y plantéate esos objetivos, porque, bueno, de hecho esta charla también va a ser muy mental, que luego mi padre también os Pero además nosotros no pensábamos en que íbamos a ganar el millón. Empezamos por 100.000, luego 120.000, luego 150.000, luego 250.000. Poco a poco íbamos mejorando lo que ya sabíamos que estaba funcionando e íbamos teniendo más posibilidades. Nos decía la gente, tenéis que escalar esto, tenéis que hacer publicidad. Metíamos publicidad y funcionaba, ¿no? ¿Eso qué significa? Que tuvimos 2 cosas fundamentales. Una, tener un producto buenísimo, ¿vale? Esto es muy importante. Si no tienes el producto buenísimo, no empieces. Pero una vez que tienes el producto buenísimo, además, confiar en él y darle mucho de comer para que el mundo lo conozca. Y nosotros cada vez que hacemos un evento podemos poner ahora mismo, en su día no, pero ahora mismo podemos meter 200.000, 300.000 euros, ¿vale? Sin saber cómo va a pasar, qué es lo que va a pasar después. Bueno, tenemos una cierta seguridad de que va a haber ventas, ¿cuántos? No lo sabemos. Eso es algo que nos hace siempre confiar en lo que estás haciendo, que está yendo bien y que está funcionando, ¿no? Claro, pues chicos, eso es una base ya de primeras que es importante que los tatuéis. Producto mayor que marketing. Por mucho que nosotros seamos súper frikis, nos encante el marketing, nos encantan los embudos de venta, nos encantan los funnels, o nos encante pues, el coaching, la PNL, siempre producto mayor que marketing. Cada cosa que ofrezcamos, si hacemos un servicio, una mentoría a algún cliente, tenemos alumnos, siempre, lo más importante es el producto. Porque hay mucha gente que, sí, los lanzamientos funcionan, los funnels funcionan y puedes hacer mucho dinero, pero es más importante lo que opina la persona que te está comprando en base a todo, vamos. Entonces, claro, es algo fundamental. Y ya aquí hablamos de esta aftermath, que es la vida después de. En este caso, las películas es cuando ya salen los créditos finales y pone... Final feliz. 5 años después, pues ocurrió esto, ¿no? Nosotros aquí estamos en 2019, aquí abajo del todo, y luego pasamos por todo el camino hasta en 2024 pues haber conseguido todos estos resultados, ¿sí? Y bueno, con un récord Guinness en el camino también, ¿verdad? Con un récord Guinness en el camino, abriendo una escuela de embudos de venta. Embudos de venta, en tu caso, jolines. Perteneciendo al Inner Circle, chicos. Inner Circle, que para nosotros el Mastermind de Russell era como... ¿Qué dices? ¿Había que pagar 50.000 euros? O sea, ¿cómo nosotros íbamos a pagar 50.000 euros a alguien que eso te puedes comprar, no sé, o un cochazo, o dar una hipoteca de una casa, o sea, puedes hacer tantas cosas con 50.000 euros, revertirla en publicidad? Bueno, pues no solamente hemos tomado la decisión de entrar, sino que llevamos ya 2 veces, 2 años, sí. 2 años consecutivos, estando en el Inner Circle de Russell, yendo a Estados Unidos, conociendo a gente increíble, y de hecho... Es que esto es curioso, chicos. No solamente es el hecho de poder diferenciarte de la competencia, porque tienes estrategias que es como viajar al futuro, básicamente se trata de como de ir al futuro y volver con las estrategias innovadoras, sino adaptarlas al mercado hispano, que es más complicado aún. Claro, de que no el mercado de Estados Unidos es el mismo que de España. Entonces es importante Pero por eso os queremos mostrar y enseñar no solamente ya nuestro proceso, sino saber cómo hacerlo, ¿no? Y eso es lo que hacemos, esa es nuestra misión, ¿no? Ayudar a todo lo que es el mercado hispano para que puedan estar haciendo lo que les encanta hacer, ¿no? Vivir su ikigai, vivir su propósito de vida. Eso es, chicos, así que bueno, espero que os haya gustado la historia, pero esto simplemente es el comienzo, es la parte de conexión de la clase, para que de alguna manera vosotros estáis pasando por algún momento de vuestros 6 pasos de Michael Hawk, de vuestra historia, penséis de que esto es posible y que, pues que si nosotros lo hemos podido conseguir, tú lo puedes hacer de sobra. Y que incluso aunque estés aquí o estés aquí, que sepas que aquí se puede llegar, evidentemente con el vehículo adecuado, con los mentores adecuados y sobre todo la mentalidad adecuada. Va a ser mucho trabajo y de hecho nosotros también nos queda un montón de camino, sí. Y en realidad acabamos de empezar. Porque esto se repite luego, ¿eh? Esto sigue. Continuamente. Sigue. Es una locura. Bien. Bueno, chicos, si os ha gustado nuestra historia, ponedmoslo por el chat a ver qué opináis. Y bueno, pues ahora en este caso lo que vamos a hacer, ¿vale? Para no solamente contaros una historia y que sea inspiradora, vamos más allá, queremos daros el contenido. O sea, al final esta clase es la mentalidad para ser el rey número 1 de categoría y bueno, vamos a hacer como una división. Primero os voy a dar yo cierto contenido para, en este caso, que vosotros podáis aplicar en todos los proyectos, es decir, son ciertas cosas que apliquéis. Da igual qué negocio tengáis. Si estáis partiendo de cero y vais a trabajar con otro negocio, yo en mi caso como experto en funnels con mi padre, en cualquier caso tenéis que aplicar esto. Muy atentos. Son cosas y bases
que tenéis que aplicar en cualquier cosa para que os salga bien el proyecto. Así que, chicos, esta es la estrategia, ¿vale? Por mucho que vosotros tengáis una inspiración, de nada os sirve si no seguís una buena estrategia para convertiros en reyes de categoría. Así que bueno, esto de aquí que veis es como una olla aquí a vapor. ¿Por qué pongo esto? Bueno, porque yo hace tiempo también hablé con uno de mis mentores que se llama Bart Miller, que también de hecho es parte del Inner Circle, y en este caso yo le pregunté, a ver Bart, ¿tú cómo harías para que en este caso, bajo tu experiencia que ya has facturado más de 40 millones en tus proyectos, qué has hecho o qué es lo que tienes en común para poder tener resultados positivos? Y me dice, no tienes nada que ver, da igual si eres alto, bajo, tienes dinero, no tienes dinero, partes de más conocimiento, menos conocimiento, da igual como seas, follow the recipe, sigue la receta. Entonces, a mí esa mentalidad me cambió totalmente. El hecho de poder seguir la receta y decir, vale, si yo quiero crear un bizcocho y yo quiero que salga el bizcocho con ese sabor y con el color del bizcocho y con la forma, pues simplemente tengo que coger los ingredientes, tengo que coger la Thermomix o las herramientas para hacerlo y finalmente, pues seguir la receta, no tiene más, seguir las instrucciones para poder montar la mesa del IKEA o lo que sea. Entonces, en este caso, suena simple, pero es la realidad, sigue la receta. Y para seguir la receta, pues yo ahora cada vez que voy a hacer un proyecto, siempre voy siguiendo la receta y digo, vale, pues tengo que hacer A, B, C, entonces no voy a meter un Z o de repente un X. ¿Por qué? Porque quizá el bizcocho me sale azul, o el bizcocho me sale de otro sabor, o de otra forma. Entonces, seguir la receta. Con esto que os decimos, que si queréis tener un objetivo, plantead una buena estrategia y seguid esos pasos. Y de hecho, estos 5 pasos que voy a mencionar ahora mismo son bases y fundamentos de marketing digital que se cumplen en cada uno de los proyectos para que funcione de forma correcta. ¿Y esto por qué lo explico? Bueno, pues como yo esto lo aprendí muy bien de Russell en su día cuando me contó la comparación de la película de Karate Kid. Es decir, en Karate Kid, si os fijáis, que si habéis visto la película, lo que hace el maestro le enseña al alumno, Mr. Miyagi, a Daniel LaRusso, le enseña a hacer karate, pero claro, lo hace de forma muy estratégica, es decir, inicia desde las bases. Por ejemplo, en vez de enseñarle clases típicas, pues ¿qué hace Mr. Miyagi? Pues le dice que da cera y pulir cera a todos los coches de sus parkings, o de repente le invita a su casa a pintar toda la valla, o a pintar toda su casa. Entonces, claro, hacía como así, y luego dar cera, pulir cera. Y de repente, claro, hay un momento en el que el alumno dice, guau, mira, sinceramente yo ya paso, mira, me voy. Y coge el maestro y le tira un puño. ¿Qué hace automáticamente el alumno? Aprender de las bases, lo que ha funcionado. Dar cera, pulir cera, la valla, pintar la casa. Entonces, es importante que desde cero, muchas veces cuando nosotros tenemos un negocio, partimos de cero, no nos enseñan esto. Y cuando llevamos creciendo, debemos de nuevo bajar las bases. Así que estos son 5 bases que debes seguir, sí o sí, en cualquiera de tus proyectos, para que puedas escalar de forma correcta. Vamos con la primera de todas, que en este caso es la estrategia. Y hablo de estrategia porque mucha gente es que no sabe ni lo que quiere y se pone a hacer funnels. Entonces, si tú tienes un negocio y quieres hacer funnels, está bien aplicar los funnels, pero tienes que saber cuál es tu objetivo. ¿Para qué vas a hacer el funnel? Y precisamente para eso está la estrategia. Porque tú ahora partes de un punto A, pues que si quieres llegar a ese aftermath, debes tener claro cuáles son tus objetivos. Y para llegar a ese punto, cuál va a ser la estrategia que vas a aplicar para aplicar ese embudo de ventas. Por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, hicimos un PLF, un Product Launch Formula, que era la semana de la PNL o la semana del coaching. Pues en este caso, ¿qué estrategia de embudo de ventas vas a utilizar? Existen cientos de estrategias, que si PLF, que si webinar, que si lead magnet, que si book funnel, que si hay un montón de embudos de venta, ¿vale? El tema es que escojas uno y sigas la receta, que vayas a por esa estrategia y que no intentes mezclar 40, que vayas a por uno y que vayas a tope, ¿bien? Entonces, el punto número 1 es que te pongas una estrategia en marcha. Vamos con el segundo punto, que en este caso es algo fundamental y ahora vais a entender por qué, y es saber cuál es tu cliente ideal. Cliente ideal o, en este caso, avatar, como lo queréis llamar. Básicamente es la persona que te va a comprar, es la persona que se va a dejar el dinero para aprender de ti, para contratar tu servicio, sea como sea, esa persona la tienes que tener muy estudiada. De hecho, os diré una cosa, también está la historia, la aprendí de Russell, que a mí me encanta, pues, precisamente Russell por esto, porque las historias que se me quedan a mí en la mente, espero que esta también se os quede. BlackBerry fue una empresa que quebró precisamente por no centrarse en su cliente ideal. Es decir, ¿qué ocurrió? Que en este caso, ellos tenían el teléfono móvil con las teclas analógicas, y estaban súper centrados en su producto, porque mi producto. ¿Qué ocurre? Que de repente llega iPhone, me parece que es en 2006, 2007, ¿con qué? Con un teclado que es totalmente digital, no tiene ni teclas ni nada. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que el mercado cambia, pero si tú no cambias junto al mercado, ahí está la parte negativa, que si no sabes cuál es tu cliente ideal y no lo detectas bien, pues te puede jugar una mala pasada. Como le pasó a BlackBerry, que en este caso, pues Apple se llevó a todo el mercado. ¿Por qué? Porque precisamente BlackBerry se enfuscó de que su producto era el mejor, su teclado analógico, y terminó quebrando. De hecho, ahora si tienes un BlackBerry, no te funciona ni siquiera la línea, porque si ya ni se pueden hacer llamadas, no existe. Precisamente, ¿por qué? Porque el cliente es lo más importante. Yo de hecho aquí comentaré algo, y es que en uno de los proyectos tengo una socia que trabaja en Amazon, y es muy curioso porque cuando en Amazon iban a tomar una decisión, pues se juntaban todas las personas para poder tomar la decisión en conjunto en una mesa.
todos los directores y demás, y había una silla que estaba vacía. Entonces, estaban planteando la solución y antes de plantear y tomar la decisión, miraban a esa silla vacía y se imaginaban a su cliente ideal. Entonces, si ese cliente decía que sí, entonces se tomaba la decisión. Si ese cliente decía que no, no se tomaba la decisión. Siempre había que pasar por el cliente ideal. Y eso es súper importante. Si tú no sabes ni siquiera a quién vender, ¿cómo vas a conseguir hacerlo? Es como intentar, pues, enseñarle coaching a un niño de 2 años que ni siquiera ha crecido y no sabe lo que es la vida. Pues sí, básicamente es a quién estás salvando la vida con tu producto, a quién le quitas problemas, a quién le quitas dolores. Ese es tu cliente ideal. Y no intentes vender chuletas o chuletones a un vegetariano, porque te lo va a tirar a la cara, básicamente. Ahí está. Por eso es tan importante este segundo punto. Vamos con el tercer punto, que en este caso os hablo de la oferta irresistible. Este es un punto muy importante. De hecho, yo os diría que el que más, bueno, lógicamente son todas bases y esto siempre se cumple, pero concretamente el punto 3 es el que más. ¿Por qué? Porque por mucho que tú tengas muy bien tu estrategia, tengas muy bien tu cliente, si no tienes una buena oferta, no te sirve de nada. O sea, tú puedes llevar a tu gente al final de tu webinar o de tu clase en directo para al final venderles, y si tú no tienes una buena oferta irresistible que realmente se piensen que son idiotas y te dicen que no, entonces no será una buena oferta irresistible. Chicos, recordad esto, que a mí esto me quedó súper marcado. La gente no compra productos. Muchas veces estás enfuscado en tu producto, como BlackBerry. La gente no compra productos. La gente compra ofertas que les llevan a futuros. Es importante entender eso. Es como, a mí me encanta poner este ejemplo que se entiende muy bien. Es como, por ejemplo, cuando tú te quieres sacar el carnet de coche. ¿Qué es lo que nos vende la autoescuela? Oye, sácate el carnet de coche y vas a tener la libertad. O cuando yo en su día con 18 años, pues igual lo hice. ¿Por qué? Porque podía ir de un punto A a un punto B sin tener que coger el transporte público, sin estar horas y horas esperando, pues teniendo mucho más libertad para estar con mis amigos, con mi familia, etc. Libertad, tiempo, estatus, muchas cosas, ¿no? Estatus, un montón de cosas. Claro, de repente, ¿qué ocurre? Que yo me meto a hacer el carnet de conducir y de repente veo que tengo que hacer un examen teórico, de que me tengo que aprender un montón de señales, que tengo que saber cómo funciona el stop. Y cuando ya probé ese examen teórico, de repente entro en un práctico que tengo que saber, no solamente a ver cómo funciona de acelerar y frenar, sino que tengo que saber cómo funcionan las marchas, los retrovisores, que se te cae el coche, que si esto, que si lo otro. O sea, hay un montón de cosas que necesito saber y aprender para poder sacarme el carnet de conducir, pero no lo quiero. Claro. Entonces, si de autoescuelas te dijeran, oye, en vez de sacar el carnet para tener la libertad, te dijeran, sácate el carnet mil señales y aprende un montón de cosas, de señales de no sé cuántos, de los semáforos, seguro que ni la mitad de la gente ahora mismo no tendría carnet en España. ¿Por qué? Porque, esto es una frase clave, dale lo que quiere y entrégale lo que necesita a tu cliente. Si tú le das a tu cliente lo que él quiere y le entregas lo que necesita, ahí es la clave para hacer una buena oferta irresistible, ¿sí? Así que eso es punto clave. Es como, por ejemplo, igual cuando te venden las agencias de viaje a ir al Caribe, te venden el destino final, pero no te venden que tienes que coger un avión, que vas a tener un montón de jet lag, las colas. Es fundamental tener esta oferta irresistible. El punto 4, aquí ya estamos hablando de la escalera de valor. Hay un montón de negocios que no lo tienen en cuenta y es clave. Y es el hecho de, si tú tienes un producto y esa persona ha terminado ese producto y quiere más de ti, dale más. Es decir, es una escalera donde tú tienes una serie de productos que precisamente trata de ir de menos a más. Quizá aquí tienes un producto gratis y aquí el tuyo de 5.000 euros, por ejemplo. Pero por aquí también hay productos intermedios que va pasando poco a poco la gente. ¿Por qué? Porque vender no es pedirle matrimonio a la primera chica que ves por la calle porque te ha gustado. Vender es, pues es como ligar, pues ir poco a poco. Primero tienes que el primer punto de contacto, el primer beso, la primera cita, el primer revolcón, ahí ya cada uno que piense lo que quiera. Y hay distintos tipos de cliente que necesitan distintos ritmos y no por eso hay que descartarles por el hecho que necesiten distintos ritmos, que en este caso es su dinero y su tiempo, ¿no? Entonces, ¿dónde les colocas cuando sí que están interesados? Exactamente. Y este es el punto 4. Y luego el último punto, que es el punto 5, ya estamos hablando de los niveles de consciencia, ¿vale? En este caso, los niveles de consciencia, debes saber muy bien a qué persona te diriges y en qué nivel de consciencia está. Porque hay mucha gente que quizá, por ejemplo, le estás intentando vender coaching y ni siquiera tiene un problema en su vida o no sabe que tiene un problema en su vida. O yo, por ejemplo, funnels y ni siquiera sabe que tiene un problema en su vida o no es consciente de ese problema. Entonces, debes saber a qué nivel de conciencia estás hablando. Si esa persona es consciente de su problema, si ya es consciente de su problema pero no sabe qué solución hay, o si ya es consciente de su problema, de la solución, pero no sabe con quién resolver esa solución o cómo, de qué manera. Entonces debes también ser muy consciente de qué nivel de conciencia estás hablando, con qué mensajes. Así que, haciendo un resumen, lo primero, una buena estrategia. Lo segundo, que identifiques a tu cliente ideal. Lo tercero, crear una buena oferta irresistible. Lo cuarto, una buena escala de valor. Lo quinto, el quinto nivel de conciencia para poder hacer todo esto. Y cada uno de estos pasos, chicos y chicas, si lo haces de forma correcta, tu proyecto saldrá bien. ¿Por qué? Porque estás siguiendo la receta y estás haciéndolo desde las bases y fundamentos. Y es que todo esto es absolutamente clave y la gente no lo sabe.
¿Tú lo sabías que necesitabas todo eso? No, yo tampoco lo sabía. Por eso te pegas tantos golpes, lo intentas una y dices, ¿por qué no me funciona? Pues porque la receta es importante seguirla, ¿no? ¿Cómo sabes la receta? Ten personas que ya hayan pasado por ese proceso y que sepan el camino. En este caso, pues nosotros tuvimos la suerte también, y bueno, y también el arresto de confiar en gente, en este caso como Russell Brunson, a través de sus vídeos y a través de sus primeros libros que nos ayudaron a conseguir todo esto. Pero claro, todo esto está muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacemos con los miedos? ¿Qué hacemos con las dificultades, con los obstáculos que vamos a tener, con el qué dirán, con todas estas cosas que se nos pasan por nuestra cabeza y sobre todo por nuestro corazón, es decir, las emociones y los pensamientos? Y ahí es donde entra tener una mentalidad absolutamente atómica, ¿no? Una mentalidad extraordinaria para poder conseguir todas estas cosas que quieres conseguir en la vida. Y no se trata de decir, venga, quiero conseguir el dinero por el dinero. No, se trata de dejar tu huella, dejar tu propósito de vida. Entonces, muy rápidamente, nosotros evidentemente desde el coaching, desde la PNL, tenemos un montón de recursos para poder ayudar a que las personas cambien, evolucionen y se transformen. Así que simplemente quiero compartir con vosotros una de las dinámicas más importantes para cambiar y mejorar tu mentalidad. Y en este caso tiene que ver con las creencias limitantes que todos tenemos al principio. Seguramente muchos de vosotros estáis escuchando y diréis, sí, claro, vosotros qué bien porque sabéis muchas cosas. Sí, pero es que hace 4 años no sabíamos tantas cosas. Hace 4 o 5 años yo estaba cagado porque decía, es que esto no está funcionando y estoy teniendo un problema muy grande. ¿Cómo encuentro esa solución? Primero, no tirando la toalla, evidentemente, ni pensando de que yo no podría hacerlo, pero sí el pensamiento era, ¿y si no funciona? ¿Y si es un desastre? ¿Y si tengo que cerrar? Bueno, pues asumir que si eso pasa, no pasa nada, porque siempre hay una solución, ¿vale? Pero antes de tirar la toalla voy a seguir adelante, ¿no? Entonces, imagínate que tú tienes un problema, en este caso a nivel de sobre todo pensamientos, dices, yo no valgo, yo no sirvo, ¿no? Que es lo que normalmente solemos decirnos cuando comenzamos, ¿no? Yo no soy suficiente, ¿vale? Soy un desastre. Todas estas cosas, ¿cómo las cambiamos? Sabiendo que evidentemente no es tan fácil decir o pasar de no soy suficiente a decir yo sí que soy suficiente, o soy un crack, o yo puedo hacerlo, ¿no? Es muy difícil. Entonces, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo hacemos para romper esas creencias limitantes? Pues ponerlo, por ejemplo, aquí, la creencia de yo no valgo, ¿vale? Por ejemplo, ¿cuál sería la creencia potenciadora distinta de yo sí valgo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que el yo sí valgo tiene cosas muy positivas para mi proyecto, si yo lo que quiero es vivir mi pasión, vivir mi propósito de vida, ¿verdad? Entonces, dentro de esto yo pondría aquí las dos creencias. Una de ellas está, en este caso, la creencia negativa, tiene un montón de cosas negativas. En este caso, si yo estoy pensando yo no valgo, ¿cuál es la consecuencia de tener en mi cabeza todo el rato yo no valgo, yo no sirvo, yo no soy suficiente? Pues que probablemente no haga nada, que probablemente me quede bloqueado, empiece a comer comida basura, empiece a sentirme triste, tener depresión, tener ansiedad, tener malestar, tirar la toalla, decirle a todo el mundo que esto es un desastre, estar quejándome todo el rato, muchas cosas malas. ¿Qué cosas buenas tendría el yo no valgo? Casi ninguna, ¿verdad? Si es con respecto a tu objetivo o con respecto a lo que quieres conseguir. Pues prácticamente ninguna, pero sí que es posible que haya una, y es, si yo me digo yo no valgo, yo lo que haré es no hacer nada. ¿Y en qué eso es positivo? Que si no hago nada, no fracaso, aparentemente, ¿vale? Aparentemente, porque la realidad es que ya has fracasado, en el momento en que si ni siquiera lo intentas, porque nosotros, ya Kike y yo, hicimos muchas pruebas y error, y fue gracias a todas esas pruebas que finalmente pudimos llegar a algo. Vamos a ver el contrario, yo sí valgo, ¿vale? ¿Qué cosas positivas tiene el yo sí valgo? ¿Qué cosas positivas tiene? Jolines, si yo me digo yo sí valgo, yo soy suficiente, pues tendré mi motivación, mis ganas de hacer cosas, mis ganas de probar, tener gente que me ayude, buscar soluciones, leer libros, desarrollar mi optimismo, tener la capacidad de buscar otras opciones, tener ilusión, motivación, probar cosas nuevas, un montón de cosas nuevas. ¿Qué hay de malo en pensar yo sí valgo? Pues que de repente no funcione. Y si no funciona, ¿qué
¿qué es lo que yo pienso que va a pasar? Que fracaso. Bueno, pues aquí la historia, aquí es muy claro, ¿no? Si miramos cuál es la rentabilidad de estas dos frases, ¿con cuál nos quedamos? Esta tiene muchas cosas positivas y una negativa, y esta tiene muchas negativas y una positiva. ¿Con cuál me quedo? Pues evidentemente con esta. ¿Esto es suficiente? No, no lo vas a cambiar. ¿Por qué? Porque necesitas reinterpretar esto de que ¿qué pasaría si no funciona? En lugar de pensar que es un fracaso, pensar que es un paso necesario para el éxito. Y en ese momento esto no será un problema y tirarás para adelante. Mientras sigas pensando que el que no funcione o la posibilidad de que no funcione va a ser un fracaso, aunque tengas muchas cosas positivas, no vas a dar el paso final. Y te vas a quedar en, aquí al menos, si no hago nada, no fracaso. Cuando ya has fracasado, con lo cual tendrás que reinterpretar también o resignificar esto de no hacer nada significa no fracaso. No, no hacer nada es el fracaso. Así que cada vez que tengas este tipo de creencias limitantes, simplemente si las quieres cambiar así definitivamente, haz este listado y sobre todo resignifica las partes que no terminen de funcionar. Y estamos ya terminando, Kike, ya no nos queda más que un minuto para cerrar. Chicos y chicas, no sé si os habrá gustado, ponedlo por el chat, ponedlo porque nosotros estamos súper ilusionados de hacer esta charla, de poder aportaros nuestro pequeño granito de arena, que espero que os haya servido de un montón. Si os ha gustado, pues, y quieren saber más de todo esto, que nos sigan en las redes sociales, ¿no? Sí, en las redes sociales, en Brand Coaching en mi caso, Enrique Jurado Fernández, y Kike Jurado con K, en este caso, para seguir a Kike y a su Funnel School también. Y esperamos que os haya gustado, que os hayáis llevado un montón de cosas interesantes y seguimos en contacto. Para nosotros ha sido un placer estar con todos vosotros. Espero que os hayáis disfrutado y que sigáis vuestro corazón, que sigáis vuestro propósito de vida, sigáis vuestro Ikigai. Y de hecho, sobre todo que tengan esa, por mucho contenido y por muchos bloqueos que tengan, la mentalidad es clave. De hecho, mucha gente puede tener la información, el 90% puede tener la información, el 100% de la información está ahí fuera, tienes que saber buscarla, pero tan solo un pequeño porcentaje de personas van a lograrlo encontrar porque tienen una buena mentalidad. Así que si aplicáis todos estos consejos y tips que os hemos dado, pues seguro que os va un poquito mejor 100%, así que os mandamos un besazo. Sí que valéis. Venga. Tú sí que vales. Hasta la próxima. Hasta luego, chao, chao.